La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Nos quedan 3 versículos de este capítulo 2. Ya nos habló de la vida cristiana en términos generales, qué es lo que mueve al cristiano, de dónde surge su práctica, su experiencia de salvación, que no tiene tanto que ver con prácticas rituales, etcétera, sino una conexión viva, íntima, con el Señor resucitado, del cual recibimos esta vida plena y quien nos va modelando, nos va sensibilizando para desarrollar o para movernos del mundo de los referentes meramente morales a una sensibilidad ética, a un discernimiento ético constante, que tanto contribuye nuestra vida a la construcción del proyecto de Dios, una sociedad, una comunidad de hermanos y hermanas, donde se comparta todo lo que Dios nos ha dado, donde a nadie le sobre, donde a nadie le falte, donde realmente este ideal del cuerpo vivo de Cristo, como lo describe el propio Pablo en sus cartas, en particular 1 Corintios, se convierta en realidad. Ahora, de la vida cristiana va a hablar de la nueva vida en nuestro vínculo con Cristo. Y es tal vez la parte más linda de toda la carta. Lo encontramos del versículo 20 del capítulo 2 y los primeros 4 versículos del capítulo 3, pero vamos a terminar el capítulo 2 en los versículos del 20 al 23. Dice el texto: si con Cristo han muerto a los poderes del mundo, ¿por qué se someten a los dictados de los que viven en el mundo? No toques esto, no pruebes aquello, no lo tomes con tus manos. Cosas destinadas a gastarse con el uso, no son más que preceptos y enseñanzas humanas. Estas doctrinas tienen apariencia de sabiduría por su religiosidad afectada, su mortificación y desprecio del cuerpo, pero no sirven sino para satisfacer la sensualidad. Palabra de Dios. ¡Qué claridad en esta enseñanza! Si con Cristo han muerto a los poderes del mundo, es decir, si se han vinculado a aquel que con su muerte destruyó el poder que tenía el príncipe de este mundo sobre nosotros, y nosotras y nuestra conciencia, ¿por qué se someten ahora a estos dictados de los que viviendo en el mundo están en medio de estas preocupaciones o referentes que la propia realidad nos ha mostrado que no sirven de nada? A estas prohibiciones, amenazas, temores, etc. De hecho, como acabamos de escuchar, se pasa a cuestiones bien concretas. ¿Por qué se someten a los dictados de los que viven en el mundo? Y luego dice de qué se trata esto a partir del versículo 21. No toques eso, no pruebes aquello, no lo tomes en tus manos. Prohibiciones, prohibiciones, prohibiciones. Normalmente vinculadas al temor. ¿Cuántas veces escuchamos eso también en los discursos de algunos referentes muy conservadores, porque es el nombre que se les da, que en realidad no conservan nada de la doctrina cristiana, sino conservan sus referentes más, decíamos, sociales, culturales, pero lo presentan como fidelidad al Evangelio y fidelidad a la doctrina católica. Pero ¿cuántas prohibiciones? No leas esto, no practiques este tipo de calistenia o de todo lo que oímos. Son demoníacas, son malvadas, son... Muchas veces cuando la gente se ha acercado a mí y me ha preguntado, porque pues está en el ambiente, estas prohibiciones y amenazas y miedos, yo lo que les digo es: aplica el criterio evangélico. Las personas que practican eso, últimamente ha estado muy en boga eso de condenar el yoga y condenar algunas prácticas de focalización de la mente como el mindfulness y demás. Yo lo que les digo es: fíjate cómo es la vida, el talante de quienes practican eso, cómo están en el mundo, cómo inciden en el mundo. Fíjate cómo los percibes internamente, si son personas en donde aparecen los frutos del Espíritu de los que habla Pablo, este fruto principal que tiene que ver con el amor divino, personas que acogen, que son amables, que están siempre dispuestas a servir desde la humildad, etc. Los otros
frutos de los que habla Pablo: la alegría, la humildad, la tolerancia en el buen sentido de la palabra, la disposición a escuchar, a dialogar, a tratar. O lo que ves son las otras cosas. Entonces, juzga por los frutos, no por el discurso, y menos si ese discurso está acompañado de amenazas. Es que esto es diabólico, es que esto es no sé qué, en fin. Ya lo veíamos que estaba presente cuando se escribió esta carta y ha seguido pues presente en el discurso religioso, no solamente de nuestra tradición, sino de otras, ¿no? Por eso termina diciendo: eso que te prohíben y demás son cosas que se gastan con el uso, son cosas. Lo fundamental para el cristiano es desarrollar la sensibilidad para el encuentro con personas, que es lo que nos enseña Cristo. Cuando aprendes a estar con las personas, descubres la vocación de persona de todo ser humano. No discriminas, no prejuzgas, no tienes estos prejuicios que muchas veces nos incapacitan para la comunión. Estás dispuesto a juntar tus esfuerzos con quienes trabajan por el bien común, aunque no comulguen con tus ideas o con tu manera de entender el mundo. Básicamente es una mentalidad que no es sectaria, que no es, digamos, sustentada por estos referentes o esta manipulación de la conciencia a través del miedo y de la necesidad de sentirte convalidado y aceptado en un colectivo. Ese tipo de necesidad casi instintiva del ser humano la explotan muchos de estos grupos, muchos de estos colectivos que colonizan la conciencia de las personas, que las manipulan a través del miedo y que, por ejemplo, llama la atención que mientras más excluyentes sean, más alimentan esa necesidad de las personas de sentirse especiales. En nuestro grupo solamente los mejores de los mejores participan porque son observantes, porque no sé qué. Y bueno, observantes quiere decir de acuerdo a toda esta retahíla de instrucciones y preceptos y demás cosas que se tienen que cumplir, pero que transmiten esta sensación finalmente distorsionada de seguridad, de fidelidad, cuando el Evangelio lo dice con toda claridad. ¿Qué significa seguir al Señor Jesús? Significa, como Pablo dirá más adelante en su carta a los Filipenses, tener los mismos sentimientos de Cristo. Termina el versículo 23 diciendo: estas doctrinas tienen apariencia de sabiduría. Pues claro, así se tienen que presentar, si no la gente las desecharía inmediatamente. Tienen una religiosidad afectada, quiere decir fingida, exagerada, presentarse como sumamente devotos, piadosos, fieles, perfectos, etc. Vinculadas a la mortificación y desprecio del cuerpo, y ya sabemos que esa es una contaminación, una herencia que contaminó al cristianismo proveniente del gnosticismo, cuando la tradición judeo-cristiana, pero realmente cristiana, celebra la creación, celebra lo que Dios ha creado en la vida de cada uno y cada uno de nosotros, y de lo que se trata es de, con la sensibilidad restaurada en el encuentro con el resucitado, poder vivir a plenitud todos los dones y talentos que Dios nos ha dado. Termina diciendo: aunque parece ser que quieren controlar la sensualidad, en el fondo son para satisfacer la sensualidad. Es decir, la imagen, podríamos decir, superficial de una conciencia enferma. Es realmente la congruencia evangélica la que nos permite entender quién vive en comunión con el Dios vivo y quién no. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y Radio ITESO 95.1.